La mayoría de nuestros clientes cuando llegan al estudio les gustaría tener una cocina con isla y es normal, es que las islas en la cocina molan mucho, pero a veces no entran y comprarte un piso no quiere decir renunciar a tener una cocina con isla, pero cuando no entra una isla siempre existe un plan B y hoy te quiero enseñar qué otra opción tienes para que tu cocina también quede igual de increíble que una cocina con isla. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y tengo que decirte que llevo más de 14 años creando contenido acerca del mundo de las cocinas. Estás en nuestro canal de YouTube que tiene más de 1000 vídeos y supera con creces los 40 millones de vistas. Te recomiendo también que si buscas inspiración te pases por nuestra cuenta de Instagram o quizá por nuestra cuenta de TikTok, la que más te guste. Y hoy os voy a enseñarte rápidamente las claves de este proyecto para que puedas tener una cocina en un piso y que cuando entren tus amigos o cuando entren tus familiares alucinen pepinillos con tu cocina. Os he traído hasta aquí para enseñaros un proyecto que está en un piso, porque esto es lo importante, que está en un piso, no estamos en un chalet, en una gran casa ni en una gran vivienda, pero quiero que veas cómo con un buen diseño conseguimos sacarle un partido bestial. Es hacer una península, pero antes de que profundice en esto, déjame que te enseñe cómo hemos hecho el diseño. Prácticamente 3,80 metros en esta pared y mira todo lo que hemos colocado. Primera torre, una torre de lavandería, lavadora y secadora. Sí, ya lo sé, puede que estés pensando, pero ¿por qué ponéis la lavadora dentro de la cocina? Pues porque no hay otro sitio donde colocarla y si quieres una secadora, esta es una manera de hacer una torre con los dos electrodomésticos y que además te queda arriba una zona de limpieza para colocar productos de limpieza. Horno en 45 centímetros, pulsador y un espacio arriba estupendo para colocar todo lo que necesites de tu cocina. Este punto es súper importante. Cajones interiores, abres, recoges lo que necesitas y cierras. Me parece una solución fantástica. Si todo fueran torres, quedaría como demasiado aburrido este proyecto, así que abrimos un hueco en el centro con esta pequeña zona de desayunador. Blanco perla, pero para darle un poco de calidez utilizamos la madera, un roble claro, tanto en el interior del módulo, como en el exterior, como en el frente, como en el perfil de iluminación. Y debajo hemos suplementado con otra gaveta de 90 centímetros. ¿Por qué? Porque ahora te voy a enseñar la placa con extractor y vas a ver que perdemos ahí el cubertero. A continuación, la torre con el microondas, también con 3 cajones interiores, unas rejillas para que ventile siempre y una parte superior para seguir colocando productos de cocina. Y en la última torre, un pedazo de frigorífico de 70 centímetros de ancho, 75 de módulo y 2 metros de alto. ¿Por qué no voy a tener un frigorífico grande aunque viva en un piso? Fíjate, ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tenemos que diseñar una cocina con isla, tenemos que respetar los pasos, claramente, ¿verdad? Y al menos debemos de dejar 90 centímetros de paso. Y esto, cuando no hay mucho espacio, es muy caro, pero no en dinero, sino en espacio. Imagínate que aquí, para poder hacer la isla, le quito 90 centímetros. Entonces sí, me queda una isla, pero me queda más pequeña, entonces ya tengo que buscarme la vida, colocar el fregadero en otro lado, me destroza todo el proyecto. ¿Cuál es la solución? Hacer una península, que la sensación es prácticamente igual que la de una isla, pero va conectado en un punto en la pared. De esta manera conseguimos sacar un fregadero de 70 centímetros extraíble, que me mola mucho, los cubos de basura siempre escondiditos, lavavajillas integrado para que no se vea, y aquí ponemos una pedazo de gaveta de 120 centímetros enorme para ollas, cazuelas y todo lo que necesitas cuando comienzas a cocinar. Y con lo que te decía antes, este modelo de placa, que ahora te la enseño con detalle, como baja hasta aquí, mira, aquí está, no podemos colocar el cubertero, pero no pasa nada porque con un buen diseño acertado colocamos el cubertero en la otra zona. Y así le quieres dar un puntazo brutal a la cocina cuando entras, este decto neural continúa con el mismo acabado del blanco perla, el costado baja en blanco perla y además le hemos colocado aquí 2 tomas de corriente porque yo creo que nuestros clientes cuando vengan a cocinar, si pones aquí un pequeño robot de cocina, cualquier pequeño aparato, ¡tras!, lo conectas fácil y sencillo. Las placas con extractor incorporado yo sé que despiertan mucha controversia y hay defensores y detractores. Yo te tengo que ser franco, para mí es un acierto por varios motivos. Mucho más sencillo de instalar, no tienes que poner una gran campana en el techo, no hay que reforzar toda la estructura para que soporte el peso de la campana. Los conductos, muchas veces en edificios y en construcciones finalmente no los puedes controlar, no sabes hacia dónde van y no puedes saber si ese conducto airea o no airea de verdad. Y para una campana de techo al menos
menos debería de estar en 15 centímetros de diámetro. Y créeme que en una vivienda no siempre se cumplen esas reglas. Cuando tú colocas la placa y el extractor aquí, evitas todo eso. Y por cierto, la limpieza de la campana, cuando está ahí arriba, a priori, y claramente se ve que es mucho más complicada. ¿Cómo funcionan? Son súper sencillas. Este es el modelo de Bora, el M-Pure, y tiene dos filtros. Un filtro que está aquí dentro, que es el que elimina todos los olores. Y luego tienes este filtro, que es el antigrasa. Mira, hay un enrejillado que lo que hace es que aquí se condensa y paran la mayoría de los olores cuando haces carne o cuando haces pescado o cosas que huelen demasiado. Esto lo puedes meter directamente en el lavavajillas o si quieres lo puedes limpiar en el fregadero. Colocas, lo tienes, zona de cocinar y zona de aspiración. En nuestra cuenta de Instagram he grabado varios vídeos de este proyecto donde la someto a prueba, coloco una tartera y vas a ver lo bien que aspira. Este modelo de fregadero es el que eligen todos nuestros clientes cuando no saben si ponerlo bajo encimera o sobre encimera. Es de nuestros compañeros de Plado. El modelo es Tasca, o sea, la marca es Tasca y tiene un reborde de tan solo 8 milímetros. Fíjate, que no da la impresión de que sea un fregadero sobre encimera porque es ultra fino, pero con esto conseguimos proteger todos los bordes. Un acierto muy grande. Si no sabes si bajo encimera, sobre encimera, ¿qué hago? Esta es una buena solución. Grifo extraíble siempre que puedas y una pedazo de península de 1,5 m por 2,65 m que todavía nos deja espacio en la parte de atrás con un vuelo de 30 centímetros para que podamos estar cómodos y tener aquí un puesto con 4 taburetes y poder, no sé, si desayunas solo, comes solo, vienen amigos, te sientas aquí y estás súper cómodo. Me preguntáis mucho por los taburetes, los tenéis en la descripción con el link para que podáis saber cuál es. Esta era la solución que yo quería darte como plan B si en tu casa o en tu piso no tienes espacio para una isla. De verdad, la península creo que es un acierto y hoy en este proyecto te lo he visto. Me interesa mucho saber qué opinas acerca de todo esto. Oye, la lavandería te parece ok, colocarías un frigorífico de integración, colocarías una península como este, ¿te gustan las placas con extractor incorporado o no? Todas las cuestiones que están en el aire, yo leo los comentarios y con eso aprendo muchísimo. Me ha encantado enseñarte este vídeo express, grabaré un programa más amplio, así que si eres suscriptor de la cuenta seguro que lo verás. Si no te has suscrito todavía, suscríbete por favor, que es completamente gratuito. Déjame el comentario con la duda que tengas y si te ha gustado este vídeo, por favor, dale al like para que yo me entere. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!